Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Bueno, Luis Carlos y Juliet, bienvenidos. Ustedes, cada uno y los dos. Porque ayer cuando hablamos, pensé, ¿cómo llamaríamos esta conversación? Y lo anoté y lo escribí. Y se me ocurrió una relación de dos en uno. Y lo conversamos ayer cuando nos conocimos. Y de dos en uno porque ustedes son dos, cada uno, y finalmente están en el mismo lugar, en la vida y en el trabajo. Entonces, qué rico una charla donde se unen dos personas porque se quieren y porque coinciden. Y coincidir significa también sumar formas de ser, sumar formas de ver la vida, y eso es lo que son ustedes. Y vamos a hacer ese recorrido por esa historia de ustedes. Pero lo más importante es saber quién es cada uno. De manera muy concreta, cada uno de ustedes es lo que es y se juntaron porque la vida lo permitió y por una serie de coincidencias maravillosas que vamos a ver acá. ¿Quién es Luis Carlos y quién es Juliet? ¿Quiénes eran y quiénes son? Bueno, no, Ana, primero que todo, muchas gracias por invitarnos hoy. La verdad, los dos nos sentimos muy a gusto de poder participar en estas experiencias únicas de ODL. Te cuento brevemente quién es Luis Carlos. Luis Carlos es ingeniero electrónico, llevo en la compañía cerca de 14 años, he tenido una trayectoria muy interesante que la verdad me ha permitido crecer profesional y personalmente acá. Actualmente tengo a cargo la gerencia de gestión de activos en la organización. Me encuentro casado con Juliet y tenemos un hermoso hijo. Eso te puedo decir brevemente y tú puedes. Juliet, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? Bueno, yo soy una mujer muy alegre. Soy administradora de empresas de profesión. Llevo aproximadamente 7 años larguitos en ODL. Y trabajo en el área de abastecimiento. Entonces he tenido una trayectoria pues en ODL bastante particular y pues nada, ahorita contar nuestra historia de matrimonio, de compañeros y de vida. Y de vida juntos. El vínculo de ustedes empieza a darse obviamente porque se atraen, porque los vínculos nacen a partir de lo que uno siente con el otro. Pero el vínculo de ustedes nació a partir de algo muy importante, y es la confianza. Ustedes se sintieron, se percibieron y empezaron a darse cuenta que podía haber un vínculo emocional entre ustedes. Y todo lo que ha ocurrido entre ustedes, incluso la forma como ustedes lo han manejado en la empresa, la forma como lo pusieron en común, partió de la confianza. ¿Cómo se empezó a gestar ese vínculo entre ustedes? ¿Cómo se empiezan a dar cuenta? ¿Cómo dicen, wow, nos estamos enamorando o nos gustamos? ¿Y cómo se gesta ese vínculo? Eso empezó más o menos hacia el año 2017, cuando Juliet llega a la compañía. Empezamos a compartir un poco más porque hacía parte del área de operaciones parcialmente su dedicación. Y empezamos a compartir espacios muy sencillos como tomarnos un café, encontrarnos en el pasillo y compartir algunas conversaciones. Tenemos un amigo en común que nos permitía como enlazar algunos momentos de vida, y eso nos fue como generando una confianza interesante que tú lo mencionas porque pues uno siente el clic, y eso pues poco a poco se fue llevando. Se dieron algunos viajes interesantes, netamente laborales, donde coincidíamos los dos, y en escenarios distintos empezamos a sentir pues una empatía interesante, una conexión muy chévere.
ahí empezó como a nacer esa historia de amor, llamémoslo así, cuando tú empiezas a sentir algo más que un sentimiento de compañerismo en el trabajo. ¿Y tú por dónde transitabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Decías, sí, me gusta y cómo voy a hacer. ¿Cómo era en el caso tuyo ese sentimiento de empezar a sentir esa empatía y darse cuenta que además era recíproca, ¿no? Bueno, cuando yo llego a ODL en el 2017, me encuentro con Luisca y teníamos muchas cosas afín. Entonces, primero era la parte de compañeros de trabajo, ¿sí? Como yo tenía que, por mi rol, apoyar a todos mis compañeros de operaciones, entonces primero tenía que hacer el trabajo muy bien, porque pues había ahí como que me parecía interesante, me gustaba charlar con él y poco a poco en ese largo camino, en los viajes, en las conversaciones, cuando me quedaba hasta tarde porque tenía que hacer muy bien el trabajo, y pues porque no podía quedar mal, entonces yo decía, no, pues me parece chévere, pero pues qué oso que me vaya a quedar algo mal de lo que yo estoy haciendo, entonces tenía que ser perfecto, y ahí aprovechamos y hablamos, y poco a poco nos empezamos a generar más confianza, empezamos a hablar más, empezamos a cambiar la forma del trato, ¿sí? Como esa preocupación por el otro, ¿sí? Y pues en ese trayecto de compartir juntos, porque después Luisca cambia de rol y se va de las oficinas, entonces ya nos veíamos más poquito, pero el destino, digo yo, como yo tengo que ir a campo, pues ahí empezamos a compartir otra vez y ahí se vuelve... Han mencionado varias veces un viaje, ir a campo, recorrer, y yo también desde el comienzo dije esto va a ser un recorrido, y lo quiero decir porque hay un viaje y hay un momento muy particular que ocurrió, y me voy a adelantar que después de ese viaje viene la pandemia, que lo que hace es dejarlos estáticos. Y hay una analogía muy interesante ahí de decir, viajábamos, recorríamos, hay un viaje que ya lo vamos a mencionar y después hay un momento de quietud. Pero empecemos, hay un momento determinante en el vínculo que tiene que ver con un viaje. ¿Cómo fue? Bueno, ese viaje nace de una necesidad que tenía, en este caso, Juliet en Coveñas. Tenía un espacio con proveedores, no solamente ODL Bicentenario, sino varias empresas del grupo. Y yo tenía a cargo la gerencia de zona de Bicentenario. Ella me pidió el apoyo de tener un acompañamiento en dicha visita. Por X cosas del destino, no logré concretar quién la pudiese acompañar y se llegó la fecha. Y ella se ríe, Miguel. Claro, ella se ríe porque ella no sabe si fue con intención o sin intención. Lo vamos a descubrir acá. Pero al final le dije, yo viajo contigo, yo te acompaño a ese viaje. Se da el viaje en momentos totalmente independientes, ella viaja un día, yo viajo otro día, nos encontramos en el evento correspondiente y luego de terminar todas las funciones del trabajo, le dije, vamos a caminar un poquito acá a la playa del hotel. Y caminamos en la playa 5 minutos. Pero fueron 5 minutos que dice uno, aquí hay algo más. Wow. ¿Sí? Ahí empieza como la historia de, ok, acá estoy sintiendo algo más de lo que normalmente podría llegar a sentir. Y empiezan a generarse sensaciones, el retorno hacia nuevamente nuestras funciones. En el carro ya lo viajamos juntos, compartimos y nacieron preguntas, nacieron inquietudes y nos cuestionábamos cosas, pero al final llegamos al destino y dijimos, ok, yo me tengo que ir porque tú tienes tu viaje mañana. Y curiosamente sentí preocupación más de lo normal por ella y decir, oye, tú tienes que mañana estar en el aeropuerto muy temprano, ¿cómo vas a llegar? Estás en una ciudad que no conoces. Me encargué, me caracterizo y me considero una persona caballerosa de asegurarle que alguien conocido la pudiese recoger, la pudiese dejar en su aeropuerto y tal vez a ella todo eso le hizo clic. Sumó. Ahí. ¿Tú sentías ya esa doble vía, esa correspondencia? Y les hago una pregunta además para que me contestes. ¿Ustedes en ese momento no habían puesto en evidencia esto frente a los demás? Y ahí es donde también entra la confianza, porque es que confiar no es solo creer, sino confiar es también
entender cuándo se dan las cosas y cómo se dan y cuál es el momento apropiado. Pero tú ya sentías ahí esa correspondencia y ya se empezaban a sentir los dos también la necesidad de, bueno, ¿qué está pasando y será que lo tenemos que decir o nos esperamos un poco? ¿Cómo estaba ese momento ahí? Claro, yo digamos que en todo lo que compartía con Luisca veía como que chispitas, o sea, decía yo, ¿por qué lo estoy viendo con otros ojos? Si es mi compañero, pero también me parece súper tierno, me parece caballeroso, tenía muchas cualidades que a mí como mujer me gustaban, entonces pues no me era para nada indiferente, y en ese viaje puntual pues todo se vuelve a confabular para que sigamos compartiendo y para que se dé ese clic. Y ahí es cuando ya pues nosotros empezamos a compartir de otra manera, ¿sí? Ya íbamos a cenar, íbamos a cine, compartíamos en otros espacios, pero de forma muy transparente. Y muy ¿sí? natural, sin que no nos vean. No, nosotros de hecho compartíamos, almorzábamos cerca a la oficina, o sea, íbamos a tomar café cerca a la oficina cuando estábamos, digamos que trabajando, ¿sí? Digamos que nunca lo ocultamos porque pues no lo veíamos como que no fuera bien visto, porque fuera algo indebido, no, era súper tranquilo. Pero si hay un momento en el que tú empiezas como a ambientar la puesta en común de la relación. No, y tienes toda la razón, Ana, o sea, realmente somos partidarios de hacer las cosas bien, y las cosas bien parten de comunicar y ser transparentes con la organización. En ese momento donde se empiezan a dar esos momentos, nosotros conversamos y dije, es momento de hablar. Y busqué un espacio de conversación con quien era mi jefe en ese momento, Diana Giraldo, y le dije, Dianita, te quiero comentar algo particular, y estoy empezando a compartir más de lo normal con Juliet. Estamos saliendo a cenar, a comer. Y la verdad, si por alguna razón llega algún comentario, porque es mi compañera de trabajo, aunque no dependía en lo absoluto de mí, me gustaría que ustedes a nivel directivo lo sepan por mí, por nosotros, para evitar comentarios de pasillo. Y eso es lo que yo llamo la confianza. Fíjate que contarlo es confiar, esa relación de ustedes y la relación de ustedes en ODL y con ODL también como un espacio que los ha sido a partir de la confianza. Uno tenerle que contar a un jefe y decirle, ven, estoy como enredándome, eso es confiar. Así es. Y lo hicieron porque ya confiaban entre ustedes. Yo les hablé cuando conversamos de un libro muy, muy particular de un escritor español que se llama Los Besos. Y Los Besos está escrito en pandemia. Entremos en un momento crucial en esta relación y muy representativo, y es que llega la pandemia y ustedes se ven enfrentados a ver qué va a pasar con ese vínculo. Y eso nos pasó a todos. Cuando tuvimos que encerrarnos en el confinamiento, todos nos hacíamos preguntas. ¿Qué pasó en esa pandemia? Sumándole un hecho muy complejo que tiene que ver con la enfermedad de tu madre, que entra a jugar ahí. ¿Qué pasa en ese momento entre ustedes y cómo viven esa pandemia? Y vamos a ver qué pasa después. Bueno, la llegada de la pandemia, pues para mí tuvo dos escenarios. Primero fue una oportunidad de vida, considero, entre mi mami y yo. Una oportunidad también de ver qué iba a pasar con este amor que estaban haciendo, ¿sí? Porque pues ya habíamos sorteado lo de la oficina, ya habíamos sido pues muy directos y transparentes con lo que estaba pasando, pero llegaba un momento en el que estábamos encerrados, estaba pasando por la enfermedad inicial de mi mami, que fue cáncer. Ella era una mujer muy, muy activa, demasiado alegre, y de un momento a otro que te digan, tienes cáncer y no te queda mucho tiempo. ¡Wow! Eso fue para mí devastador. Yo no tengo hermanos, entonces me sentía supremamente sola. O sea, yo decía, ¿y ahora esto cómo lo voy a manejar? Independientemente de eso, como que mi mami
no sé, ella sabía y lo dejó todo como tan organizado, Porque ¿sí? ella percibía ya. Se confabuló con Dios, creo, y ella, pues definitivamente llegó un momento en donde conocía a Luis Carlos, eso, enamoradísima también de Luis Carlos. Ok. Tuvieron una relación Muy bien. muy Muy corta, pero muy corta, buena. pero ay, mágica. Increíble cómo percibió tu mamá y también un poco les creó esa posibilidad de juntarse y en la pandemia, o sea, muy especial, muy particular. Pero lo particular de todo es que la idea inicial digamos que de empezar a compartir más con Luisca, porque solo era el teléfono, él estaba en campo, él venía todos los viernes y me visitaba, llegaba como a las 8 de la noche, me visitaba media horita, hasta que un día me dice, mami, nena, ¿y por qué Luis Carlitos pues no se queda con nosotras y nos acompaña? Además vamos a estar en Luis Carlitos. Luis Carlitos, Ok, le decía Luis Carlitos. Muy bien. ¿Y por qué no nos acompaña? Y yo la veo como, wow, mi mami es muy mente abierta, muy pro, yo como que... ¿Y tú cómo recibiste eso? ¿No te sentiste como, uy, me están comprometiendo? No, todo lo Pues contrario. mira que fue un momento difícil, indiscutiblemente, porque nace una confianza muy grande con ella, una cercanía. Tuve la posibilidad, antes de pandemia, de acompañarla a algunos temas médicos, los dos porque Juliet tenía temas acá en la oficina, y se empieza a generar como esa conexión. Cuando se da esa invitación, ya estábamos en pandemia, por decirlo así, ya no había la facilidad del compartir. Y en ese momento yo dije, debo estar allá porque yo en ese momento vivía solo y sentía que me necesitaban, porque lo que iba a pasar de ahí en adelante iba a ser bastante retador y bastante complejo. Cuando llego a casa de Juliet, pues me sentía como en casa al comienzo, siendo no mi espacio, ¿cierto? Generábamos planes como, ven, preparemos una pizza, cocinemos algo, veamos una película, pero empieza también a incrementarse el estado crítico de salud de la mamá de Julia. Eso les iba a decir, porque cuando les hablé del libro, es porque ese libro escrito en pandemia era como un libro que quería representar la imposibilidad de poderse enamorar en la distancia. Y ustedes se enamoraron en la cercanía, pudieron hacerlo. Pero el tema del dolor, eso fue una prueba para ustedes, ¿sí? Se están conociendo, se van a vivir, a compartir, llamémoslo así, y les toca afrontar ese dolor. Hablemos un poquito de ese amor en medio del dolor, duro, difícil. Yo quisiera resaltar algo, y es generalmente en una relación sus primeras etapas de enamoramiento se llevan en momentos especiales, bonitos, que la cena romántica, y nosotros esos primeros momentos fueron difíciles, que son etapas que uno vive de manera posterior en una relación, y siento que eso hizo que fuéramos mucho más sólidos para lo que somos hoy. Seguro. Además que yo sentía como que estamos empezando un noviazgo y estoy trayendo un problema gigante. ¿Quién se embarca pues en este dolor? Además que, como te mencionaba antes, me sentía tan sola y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿Sí? Y cómo pues lo voy a invitar a que compartamos cuál alegría, ¿sí? Qué valiente. Si no existe. Entonces teníamos espacios, como lo menciona Luisca, sembremos una matica, conversemos con mi mami, veamos una película, hagamos pizza, cambiemos algo de la casa, pero también trabajemos, porque estábamos ahí al 100%, 24/7. Y aparte eran los momentos también de temor, porque teníamos que salir, tenía que llevarla al médico, a todos los procesos. Qué fuerte. Y pues eso era como salíamos, llevábamos la carpeta y que el temor era que no nos pararan. Pero era, no, aquí llevamos la carpeta y pues la llevamos a ella y pues la policía pues no nos va a decir nada. Pero iban juntos. Sí. Y ya ustedes ahí, y pues, tú sentías esa compañía. Yo me agarraba de Luisca al 200% porque era en su momento mi fortaleza, o sea, mi bastoncito. Sí. Y tú generoso,
entendiendo, acompañando. Totalmente entregado a ellas, es la mejor palabra que puedo usar. Juliet es una persona que es muy fuerte. Ella se muestra muy sólida, pero puede por dentro estar desboronada. Frágil. Y todo eso lo fui conociendo en ese momento, porque lo que te contaba, no tuvimos muchos espacios para poder decir, oiga, ¿cómo es Juliet? ¿Cómo se comporta en diferentes momentos? Y entramos, y todo para mí era una experiencia nueva cada momento. Y logramos sortearlo, logramos llegar a un punto donde hubo total confianza. Llegamos a un momento que no podré olvidar nunca, que fue el día previo a la muerte de ella, que nos sienta a Juliet, a mí, al papá, y a cada uno le dijo algo. Lo que yo puedo recordar es que a mí siempre me dijo, gracias, gracias. No pudo decirme nada más, pero para mí fue suficiente, porque sentí que algo, ese granito de arena que aporté en ese tiempo, fue muy valioso. Impresionante. Fue muy Qué valioso. testimonio. Siempre hablamos, miren, todo el tiempo hemos hablado de la confianza, de cada uno, de cómo sumaron, de cómo se gestó. Y creo que aquí ya llegamos a un punto que se llama la certeza. Ya había un vínculo a toda prueba. Ya había un vínculo amoroso, respetuoso, solidario, como es el amor. Y ahora entonces llega el momento de sentir esa certeza y decir, bueno, vamos a poner en común esto, trabajamos juntos, estamos en un espacio, en una empresa que es ODL, que nos ha permitido también y confía en nosotros. Pasemos a ese momento ya de decir, bueno, ya somos pareja y lo vamos a contar, lo vamos a compartir y lo vamos a vivir. ¿Cómo es la experiencia de compartir esa certeza con los funcionarios y cómo es la experiencia de vivirlo ya vivir? Ya después, bueno, ustedes se casaron, tienen un hijo, pero entremos ya en la puesta en común de la cotidianidad y de esa certeza en ODL, en la empresa. Bueno, digamos que para mí el momento clave, bueno, fueron dos momentos. Uno fue como un mensaje previo y en donde yo sentí que era la persona con la que iba a compartir mi vida, ¿sí? Y todo porque mi mami me lo dice. Ella, sus últimos mensajes fue, me voy a ir tranquila porque te estoy dejando en muy buenas manos y es con la persona que debes estar. Yo, o sea, todo se me movió. Su legado. ¿Sí? Y yo decía, ¿será? No, obviamente hay dudas. Pero pues cuando fallece mi mamá ese mismo día, en la noche, y ya me despido de ella por completo, estaba yo supremamente segura de la decisión que iba a tomar y le dije, no me puedo quedar acá. Entonces, pues, nos vamos juntos. Luisca me dijo, nos vamos. Y así lo hicimos, empacamos, como en 15 minutos, mis cosas más necesarias y me mudé al apartamento de Luisca. Y ahí pues obviamente ya pasamos una etapa de duelo y empieza también la normalidad, ¿no? Porque hay que seguir viviendo, ¿sí? Hay que enfrentar la vida. Entonces, pues nuestros amigos más cercanos en ODL pues sí se enteraban, sí sabían obviamente, pero ya habían más espacios, habían más videollamadas, habían más los dos con un fondo, con el otro, la gente es perspicaz, claro, y pues intuitiva, entonces ya pues empezó a la normalidad y ahí fue cuando ya empezamos a enfrentar pues nuestro noviazgo de forma muy abierta y transparente en todo sentido. ¿Y cómo cuentan? Entonces, ahí viene una parte importante y es una segunda conversación con quien era mi jefe, Diana Giraldo. Le dije, Diana, lo que te conté en ese momento ha trascendido en el pasar de los días. En esta pandemia, siempre estuvimos en una comunicación constante, pero quise tener la formalidad de esa conversación para decirle qué debemos hacer, porque ya esto no es más que un compartir, estamos teniendo una relación que se está empezando a consolidar y queremos hacer las cosas bien. Pasamos ya a surtir el proceso normal con toda el área de ética y cumplimiento, generamos las respectivas declaraciones y documentos que eran necesarios
No había ninguna restricción de la relación como tal porque no había una dependencia del uno del otro. Y nos emitieron algunas recomendaciones que hasta el día de hoy acatamos. Y ahí es donde empieza como la tranquilidad plena, porque siempre lo actuamos bien, siempre hicimos las cosas como deberían ser. Muchas personas se sorprendían, pero ¿en qué momento pasó esto? O sea, ustedes dos, de por Dios, aquí, ¿qué pasó? Entonces, ¿es en serio? No nos creían algunas personas, no tan cercanas, pero que nos conocían. Y fue interesante ver cómo muchas personas se alegraron y dijeron, ustedes hacen una bonita pareja, irradian felicidad, tienen conexión, se ven muy bien juntos. Dos últimas cosas para ir yendo al punto. Desde el comienzo dije, ustedes dos son dos en uno, porque son dos. Y ahora es donde más importancia cobra esa premisa, porque ustedes trabajan cada uno en un área, cada uno tiene responsabilidades, indudablemente tienen que relacionarse seguramente porque coinciden que a todos les llegó el correo, no tengo ni idea. Cualquier cantidad de situaciones que uno vive en una empresa. Quiero hacerles dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los principios que ustedes creen hoy en día que han sido esos preceptos que ustedes ponen como prioridad? Me atrevo a decir, por ejemplo, la privacidad. Quiere decir, ustedes no comparten lo que te pasa, tú no le cuentas lo que tú te enteras, supongo, y lo hablamos además. Bueno, entonces, primero, ¿cuáles son 2, 3 principios que ustedes no pasan? Ese límite que uno intuitivamente sabe que lo pone, porque ustedes saben, hay cosas las que tú dices, yo de esto no puedo hablar. ¿Cuáles son esos principios? Y lo segundo es, ¿han enfrentado situaciones donde digan, pucha, si le cuento esto a Juliet o si Luis Carlos supiera, y las han sabido manejar? O sea, hablemos de eso. Esos principios y esas circunstancias que han enfrentado, donde ponen en ejercicio esos principios en ODL. Bueno, yo creo que para que este equipo, porque somos un equipo, funcione muy bien, con sus altos y bajos, creo que de los principios más importantes a rescatar es el respeto, la transparencia y el ser individuales, ¿sí? ¿A qué me refiero con ser individuales? Somos compañeros, somos esposos, pero hay que actuar de forma transparente en cualquier escenario y con cualquier persona. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días, de ser Juliet en cualquier momento, como soy, alegre con mis compañeros, divertida, seria cuando tengo que estar en el trabajo, cuando tengo que responder por cosas, pero también respetando la posición de Luis Carlos, ¿sí? Y en el otro aspecto también, que es algo muy, pues a veces difícil de llevar, es saber callar y saber tener ese compromiso con lo que pues con tu trabajo, con la información, porque pues si tú llegas a contar, pues a mí me puede dar curiosidad, a Luis Carlos también, y ahí empezamos pues como a generar ese tema de confianza al 100%. Como discrecionalidad. ¿Sí? Exacto, la discreción es siempre muy importante y es muy relevante para el trabajo de los dos. Cuando yo he tenido que sortear alguna dificultad o algún evento que de pronto depende de mi proceso, y pues Luis Carlos lo tiene que decir, pues lo dice con total transparencia a mis jefes, y pues se hace porque es que no hay privilegios, ¿sí? Y hay que comportarnos de esa manera, porque si no, no tendría éxito pues la relación que hay. Entonces creo que desde mi punto de vista eso es como lo que más tratamos de hacer. Yo quiero rescatar el respeto, porque respetamos a ODL como tal, como compañía, como la empresa que nos permite laborar y que sentimos que es un privilegio de una u otra forma pertenecer a una organización y poder ser esposos de esa misma organización. En mi posición tal vez tengo un nivel de información privilegiada que no puedo compartir, y no es fácil llegar a tu casa donde muchas veces uno quiere desahogarse y encontrar en su pareja la posibilidad de contarle, oye, hoy me pasó esto, tengo esta dificultad, pero como hay una responsabilidad con la compañía, hay que poner límites.
y hay que poner barreras y siempre lo discutimos, siempre lo hablamos y eso nunca ha sido motivo de discordia. Algunas veces o en el comienzo generó algunas diferencias, algunas dificultades como todo, pero poco a poco se van organizando las cargas en el camino. Pero algo que nos caracteriza a nosotros es, nosotros llegamos al parqueadero de ODL y a partir de ese momento somos compañeros. Ahí el trato es igual de respetuoso que con cualquier otra persona, con los límites definidos para tal, porque es el respeto que le sentimos a ODL. Y así mismo siempre lo hemos promulgado y generado. Y creo que es lo mínimo que podemos hacer. Pero parquean en la casa y son familia. Claro. Salimos de ODL Muy y bien. somos familia y somos papás y las discusiones y las conversaciones las centramos en nuestro hogar y algunas cosas de la oficina, pero que son un poco relevantes desde el punto de vista de responsabilidad y manejo de la información. Pues volvimos al origen. Repito, ustedes son una pareja y una pareja es una suma de individualidades y ustedes son dos personas que comparten un espacio de trabajo, comparten una vida, pero siempre cada uno es cada uno y los une el afecto. Los felicito, súper pareja, súper testimonio y un encuentro formidable. Gracias, Muchas gracias. por haber estado en Conducto Gracias. Irregular. Gracias a ti, ti, Ana. muchas gracias. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.